conscientes no le dan mayor importancia porque piensan, es solamente algo ligero, es para los niños. ¿Qué tiene de malo que los niños se disfracen, vayan y en casa pidiendo chocolates, dulces, golosinas, caramelos, y que yo los acompañe? ¿Qué malo tiene todo eso? ¿Por qué deberíamos de saber todo esto? Porque algo detrás de todo esto está que muchos de nosotros desconocemos. Disfraces, máscaras horribles. ¿Sabían que en la lucha libre los que usan máscara no quieren ser desenmascarados? Y así es el enemigo, no quiere ser desenmascarado. Ellos se protegen por más su máscara. Cuando están luchando máscara contra máscara, se protegen su máscara para no ser descubiertos quién en verdad son ellos. Y así está el enemigo, no quiere ser descubierto, pero Dios y la palabra de Dios lo expone y lo descubre quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Por qué en realidad es el significado de Halloween? Si lo puedes poner ahí en la pantalla, porque la mayoría no sabe, ignoran como el enemigo maquina. Y le dije a mi hija, y qué bendición, que ella misma viene y me dice, papá, no quiero poner una calabaza para que sea más llamativo, porque no queremos participar en eso. No, gracias, porque aunque quería ser yo más llamativo todo esto y poner ahí algo para que la gente pueda ver lo que está todo detrás, optamos por escoger algo simple, pero el mensaje es lo importante. Es obvio que Halloween tiene una fuente y una fuerte relación con el mundo espiritual. Aunque lo traten de disfrazar, vaya la redundancia, aunque otros lo tomen a la ligera y aunque otros se aprovechen de la gente solamente para vender, para las ventas, los negocios no les importa. Ellos lo que quieren es comercializar y vender, tomando ventaja de todo esto, y el enemigo sigue ganando terreno en la casa y en las vidas de gente inocente y de gente que sabe y hasta creyentes. En vez de eso, algunos no saben, pero el 31 de octubre, a pesar de esto es lo que lo debíamos contrarrestar. En la historia está en el 1517 cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en las puertas de la iglesia del palacio en Wittenberg, en Alemania. Eso está en la historia. Y su desafío era que estaba denunciando las indulgencias de la iglesia, del papado de la iglesia romana. Eso inspiró a la reforma protestante. Todas las iglesias creyentes deberíamos de celebrar, en vez de contribuir con todo esto que está pasando, recordar y dar gracias a Dios que se tomó un hombre para dar paso y no seguir siguiendo una solamente tradición y una religión de la religiosidad donde el papado solamente ellos querían estar gobernando y engañando a la gente. Eso pasó en 1517, de acuerdo a la historia, la puedes ver en tu casa el 31 de octubre. Así es, pero que cada cristiano, hermanos, debemos creer lo que dice la Biblia en contra de esta fiesta pagana, no solamente lo que nos escuchamos de otros decir, opiniones, pero lo que dice la Biblia. Y en esta mañana vamos a ver lo que significa lo que dice la Biblia. Vayan conmigo rápidamente a la palabra de Dios en Oseas 4:6. Oseas 4:6, abrimos con Oseas 4:6. Cuando lo encuentren nos ponemos de pie. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Un fuerte amén. Lo encontramos, lo vamos a proyectar también. Pero dice ahí la palabra de Dios, vamos a leerlo todos, ¿listos? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso fue lo que Dios le dijo a su pueblo Israel. Algunos creyentes son engañados por el enemigo por falta de conocimiento. Que no nos pase a nosotros, que no nos pase a nuestros hijos, que nuestros hijos sean olvidados por Dios. Vea lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nadie aquí quiere que Dios se olvide de nosotros y menos de nuestros hijos. Que Dios
nos quite del ministerio donde Dios nos ha puesto. Que podamos entender en esta mañana cómo opera el enemigo, con mentira, con engaño. Dice la palabra de Dios que es el padre de toda mentira, con duda, con decirnos que las obras estas que se celebran, no, es inocente. Eso es lo que dice el enemigo, o te está diciendo al oído. Es algo de diversión, ustedes son aburridos, los cristianos son muy aburridos. Déjame decir que no, que el cristiano somos muy alegres, muy gozosos. Tenemos gozo porque el gozo no viene de las circunstancias, viene de Dios y de su palabra. No es eso. El enemigo les dice a la gente que no tiene nada de malo participar, disfrazar a sus hijos. Y bueno, ¿por qué tú no lo haces también? No tiene nada que lugar, no es nada malo. Todas estas son artimañas del enemigo, obras del enemigo, haciendo creer a la gente que es algo inocente. Pero esta mañana veremos el verdadero significado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, mi Dios, por que muchos de tu pueblo hay veces que no conoce, y por no conocer ignoran tu palabra, ignoran en lo que se están metiendo, ignoran la puerta que le están abriendo al enemigo. Ayúdanos, mi Dios, a entender de tu palabra claramente. Abre nuestro entendimiento. Algunos el enemigo ya se los ha cerrado, los tiene cegados. Abre el entendimiento, mi Dios, para que podamos entender que tu Espíritu Santo, que obra en todo, que nos convence de nuestro pecado, que nos redarguye de nuestro pecado, que tu Espíritu Santo también pueda ser nuestro guía, nuestro maestro en esta mañana, para recibirlo, porque es palabra tuya. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras estemos escuchando, le voy a pedir a aquellos que puedan estar orando, porque hermanos, es un ataque. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, como dice la palabra de Dios. Pueden tomar su lugar. La noche avanzada, dice Romanos 12:3, lo vamos a proyectar. Si ustedes pueden seguirme, me pueden seguir porque es rápido. La noche está avanzada, dice, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Segunda de Corintios 10:4-6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Halloween, el 31 de octubre, no es una festividad, y menos cristiana. Tom Sanguin, ex sumo sacerdote de Wicca, religión neopagana, ha dicho: la fiesta que actualmente llamamos Halloween tiene sus raíces en la luna llena más cercana al 1 de noviembre. El año nuevo de las brujas es una época en la que los espiritistas o los demonios se supone que están en el apogeo, más de ellos, de todo su poder, que ellos, pero tienen poder limitado, gracias a Dios por eso, y vuelven a visitar el planeta Tierra. Esto lo dijo un ex, no un creyente, un ex brujo. Halloween, lo dijo un ex brujo, es pura y absolutamente demoníaca, y no hay nada que hagamos o podamos hacer para que sea aceptable al Señor Jesucristo. Dios es un Dios de vida y no de muerte. Halloween tiene raíces en la muerte, en el paganismo, en la brujería. ¿Cómo comenzó este festival? En la historia está, y dice la historia, que este festival comenzó con los druidas. Los celtas consideraban que el 1 de noviembre era el día de la muerte, porque en el hemisferio, escucha bien esto, norte, es cuando comenzaba el invierno y las hojas caían. Estamos en esa temporada, las hojas caen, está en temporada de otoño. Anochecía más temprano, lo que está aconteciendo ya anochece más temprano, y bajaban las temperaturas, estaba frío. Ellos creían que su dios Sol estaba perdiendo fuerza, y que Samhain, señor de la muerte, estaba dominando al dios Sol. Los druidas también
enseñaban que el 31 de octubre, la víspera de la festividad, Samhain reunía a los espíritus, todos aquellos que habían fallecido durante el año anterior, para que regresasen a sus antiguos hogares y visitaran a los vivos. Yo crecí escuchando todo esto. ¿Qué más es Halloween? Halloween durante miles de años se ha encargado de llevar ceremonias diabólicas de adoración dirigidas por sacerdotes druidas, en los cuales gatos no perdonan a los gatitos, a las mascotas, caballos, ovejas, bueyes, hasta seres humanos. Y ofrendas se recogían, se metían en jaulas de mimbre y se les quemaba hasta morir. Estos sacrificios, la gente que también se encerraba allí con ellos y los animales, dicen ellos que hacían aplacar a Samhain para evitar que los espíritus les hicieran daño al resto de ellos. ¿Y qué más hacían? Mira, eso del trick or treat, que la gente dice no tiene nada malo, trick or treat tiene orígenes de sacrificios, de sacerdotes druidas que iban de casa en casa. Eso comenzó no inocentemente, comenzaron de ir casa en casa pidiendo animales, mascotas, ovejas negras y todo, gatos negros, todo lo que se puede llevar con la oscuridad, con las tinieblas, y a niños, gente, aquellos que les prometían a ellos prosperidad. Mira, vas a ser próspero. Y aquellos que se negaban en darles, le decían, ellos llegaban a la casa y le decían trick or treat, truco, le decía, le estaban diciendo, si no te vamos a dejar una maldición aquí, y eso es lo que hacía. Por eso tiene significado. Mira, eso de Halloween, los antiguos druidas comenzaron todo esto. Es una secta religiosa que mucha gente no sabe de esto. ¿Dónde se originaron todos ellos? Son adivinos, se originó en todo Gran Bretaña, Francia, Irlanda. Ellos practicaban todo este tipo de hechicería. Si es de que la celebración de Halloween no es algo inocente, el 31 de octubre no es tampoco una coincidencia. Es uno de los más grandes aquerrales del enemigo que utiliza en esta fecha, que ese día las brujas, mira, ellos tienen actividad como no otro día más. En ese día, la historia es cuando, y mismos de ellos dan testimonio que en esos días es cuando más gente es arribada, la toman, no con su voluntad, sino en contra de su voluntad, la raptan para hacer actividad y sacrificios humanos. En ese día, el día de mañana, no es algo inocente. Y dice aquí la historia que ese tiempo, el Samhain, que son dioses paganos, diabólicos, y nosotros no entendemos. Hay veces el pueblo perece, porque dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento. ¿Cuántos de ustedes recuerdan un programa llamado Hechizada? ¿Cuántos recuerdan ese programa, Hechizada? Este nombre, allí apareció un personaje principal, se llamaba, no tiene coincidencia, Samantha. ¿De dónde viene? Samhain, Samantha, Dios del sol. Además, David, este era un asesino en serie que asesinaba por causa del diablo. Se llamaba a sí mismo el hijo de Sam, el hijo de Sam. El 31 de octubre, todas estas ceremonias se conducen, mágicas, practicando todo sacrificio. Qué tremendo. Y mira, esto comenzó en Inglaterra y se ha venido hasta en los países nuestros. Esto comenzó en Inglaterra y ya comenzó allá, Francia, todo eso, y ya se ha venido a Estados Unidos. De Estados Unidos se pasó a Centroamérica, a Suramérica, a México, a todos nuestros países latinos. ¿Por qué? Porque es actividad del enemigo. ¿Qué origen tiene esto? Dulce o travesura. Una vez más, para todos los padres que todavía piensan que es inocente, es el truco. Cada uno de ellos le dice, bueno, truco, cuando ellos iban de casa en casa, eso hacían ellos, demandaban a un niño, por eso se usa a los niños. Hermanos, y mira esto, qué tremendo, porque ¿quién ama a los niños? Dios. Pero
el enemigo también los quiere. No para bendecirlos, para maldecirlos, para destruirlos. Y no me voy a prestar a eso. No solamente demandaban niños, sino mascotas y animales, pero niños, hasta vírgenes para sacrificarlas. Señoritas vírgenes para sacrificarlas. Ese era el dulce, la virgen era el dulce, que nosotros decimos que es inocente. Dulce significaba para estos demonios una virgen sacrificada para ellos. Enviados por el enemigo, los brujos, y esto lo iban a convertir en niños desaparecidos. ¿Cuántas jovencitas, señoritas, no se desaparecen en estos tiempos y en otros tiempos? Y ya jamás se encuentran. No sabemos lo que pasa. ¿Y qué significa eso de la calabaza? Pastor, eso es inocente también. Se llama Jack o Lantern, que es una vela encendida hecha con grasa humana. Eso hacían, escucha hermanos, no era algo inocente, con grasa humana de alguien que había sido ya sacrificado, para proteger a aquellos que se encontraban dentro de la casa de ser asesinados por los demonios en esa noche. La travesura truco no es inocente, porque cuando ellos no podían cumplir con las demandas de estos druidas, de estos sacerdotes del mal, en ese momento había esa travesura. Por eso sí, de trick or treat, era un hechizo que estos demonios echaban sobre esa casa. ¿Y qué es inocente eso, hermanos? Ni sabemos lo que estamos diciendo, trick or treat. Estás diciendo, sí, quiero que me echen un hechizo en mi casa, en mi familia. ¿Quién quiere eso? Pero no sabemos. Mi pueblo perece por causa de conocimiento. Después, eso comenzó todo eso después. Ese es el inicio, el origen de Halloween. ¿Tiene origen de festivo inocente, hermanos? No tiene origen inocente. Después comenzaron en las villas paganas. Las personas dejaban dentro en frutas, hacían huecos, y ahí comenzó todo. Y en esos huecos, en esas frutas, en esos dulces, le ponían espíritus del enemigo. No era algo inocente, espíritus del enemigo. Y cuando el niño se viste con un disfraz de demonio, porque eso es lo que es, no hay, pero lo vamos a disfrazar de demonio, o monstruo, o bruja, ahí andan son inocentes ellos. Pues son inocentes, qué dulces. No saben lo que están haciendo. Espíritus, sí, mira, si no son cristianos, creyentes, gracias a Dios por la sangre de Cristo Jesús que nos protege. Pero si no son creyentes, uno de esos espíritus puede poseer a esa criatura, a las personas. Hoy en día, el tiempo moderno dice, no es nada malo. Hoy en día las brujas modernas, escucha, dibujan un pentagrama sobre el piso. En el pentagrama hay botellas de veneno, jeringas, navajas de afeitar, vasos rotos, alfileres, todo tipo de artículo cortante, punzante, en bolsas de caramelo. Ellos oran al enemigo para que Shamhan posea a algunos de estos niños que comerán estos dulces y morirán, siendo destruidos, llevándoselos con ellos al mismo infierno. Lo oculto de Halloween que no nos dice son los medium, lo que usan de medio. Si el Señor de los muertos es como dijimos que es, hermanos, es enseñanza. Shamhain es el segador horrendo. ¿Cuántos han visto ese segador horrendo? En México es la Santa Muerte. No, que la Santa Muerte, que de santa no tiene santa. ¿Quién usa todo eso? Los narcos, los brujos, los hechiceros. Era satisfecho todo esto para invocar a demonios, espíritus vengativos, para que aparezcan y descarguen todo su terror sobre la gente. Los gatos negros, murciélagos, vampiros negros eran considerados medium de la hechicería para las brujas. Los gatos también representan a los humanos encarnados en espíritus malévolos y familiares.
Eso es lo que no nos dicen lo oculto de Halloween. Mira lo que hacían también, los rituales que hacían, el uso de hogueras, el ritual de Samhain, donde las personas recitan oraciones y cantos para el Dios de fuego. El Dios fuego se refiere a Baal en la Biblia. Baal o Belial, que es otro nombre para Satanás. Se decía que protegía de los malos espíritus. Mira cómo se contradice, ¿no? Hacemos todo esto para protegernos de los malos espíritus, cuando en vez de estar protegiéndose, están invocando. Están invocando. Fuegos de Jack O'Lantern. Jack está en la historia. Era un hombre dado para cualquier alma vagabunda que había cometido un crimen o un acto terrible y cuya conciencia estaba tan torturada que no podía encontrar descanso, pero que vagaba sin propósito cerca de donde se había cometido ese acto. Se decía que había sido echado del cielo y del infierno la flama o luz que emitía el alma mientras caminaba de un lugar a otro. Era el fuego fatuo. La calabaza de fuego fatuo simboliza un alma condenada. Y los colores naranja, ¿qué significa el color naranja? Son colores ocultos que usa el ocultismo. Se creía que la llama ¿de qué color es, hermano? La llama, ¿de qué color es? Naranja. Que era el alma que atraía a las víctimas inocentes. La llama parpadeante venía del pantano, atraería a las personas curiosas ahí a las arenas movedizas para ahogarlas. Y esa luz de Jack O'Lantern, cuando la usan, esa luz podría causar a un espectador sorprendido que se cayese de un lugar de alto y se matase. Y si no, obvio, si no es creyente, si no es salvo, ¿a dónde van? A la condenación eterna. Para algunos que todavía dicen, no, es algo inocente. Vea lo que dice, hermanos, la palabra de Dios, lo que habla Dios, cómo Dios le habla a su pueblo y nos habla a nosotros de Deuteronomio 18, para que nosotros los padres tengamos presente esto. Saben, hermanos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere protegernos, pero tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo. Deuteronomio 18:10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es, ¿qué dice, hermano? Porque es abominación para Jehová. Porque es abominación para Jehová. ¿Y qué dice, hermano? Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Cuando el pueblo de Dios iba poseyendo a la tierra prometida, había todo esto ya. No es nuevo, porque es obra del enemigo. El enemigo, hermanos, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Porque, hermanos, no es de ahora, siempre ha estado en la tierra. En ese entonces a lo mejor no celebraban Halloween, pero estaban haciendo cosas, otras cosas o peores cosas. Siempre la hechicería. Y todo esto dice, no sea hallado en quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No sea hallado. Y cuando uno hace eso, participa. Mira, uno de los héroes más conocidos de Halloween era el conde Drácula. ¿Cuántos han escuchado del conde Drácula? Del castillo. Esto fue verdadero, era un conde, el conde Drácula. También esto fue real. Drácula vivió desde el 1431, dice la historia, hasta el 1476. Durante sus 6 años de reinado como el conde, masacró a más de 10,000 hombres y mujeres y niños de la forma más horripilante que nos podamos imaginar. Había planeado este conde deshacerse de todos los mendigos,
de todos los pobres, de todos los discapacitados, de todos físicos, de todos los enfermos, de todos los ancianos de su país, y para ello les invitó a una fiesta. En esa fiesta de uno de sus palacios les alimentó, les dio mejor banquete ese día, les dio vino, les dio alcohol, los emborrachó y después les preguntó: ¿quieres vivir libres de preocupaciones? ¿Quieres vivir sin que nada te preocupe, que nada te falte en este mundo? Y todos gritaron, todos contestaron los invitados: sí, sí queremos. Entonces él mandó a cerrar todas las entradas y salidas de ese palacio. Drácula ordenó que cerraran todo y prender fuego, que nadie escapó de esa primitiva. Esa fue la primera casa de horror. Hoy la gente dice: voy a ir a una casa de horror. Así se comenzó. Así fue. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. Deuteronomio 18:9 dice: no seas hallado en ti que haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Bueno, pastor, no estoy practicando todo eso. Qué bendición que no estás practicando todo eso. Pero al disfrazar, al llevar, estamos de una manera indirecta participando. Ezequiel 44:23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Es mi trabajo como pastor enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Yo no voy a forzar a nadie, porque Dios no forza a nadie, ni tampoco Dios forza a nadie. Nosotros vamos a actuar y vamos a hacer lo que nosotros queramos, pero ya sabemos y hay consecuencias. Y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio, o lo impuro. Qué bendición, hermanos, que gloria al Señor Jesucristo. Cristo vino para deshacer toda esta obra del diablo. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y él no gusta ser expuesto, pero lo estamos exponiendo con el poder de la palabra de Dios y con el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros los creyentes. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque muchos los vi que estaban con cara: ay, pastor, no siga hablando de eso, porque en esta noche me va a aparecer y qué va a hacer de mí. No, hermanos, tranquilos, porque con nosotros mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Qué bendición. Mira lo que dice la palabra de Dios, 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Más adelante yo les decía esto a las familias cuando estábamos en la escuela dominical, que esto es tan importante y tan algo es que nosotros tenemos que saber lo que dice a continuación esta palabra. 2 Corintios 6:14, 2 Corintios 6:14 al 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios 6:14 al 17. Está ahí proyectado. No os juntéis o unáis en yugo con los desiguales. Aquí dice lo desigual. Una versión dice con los infieles. La Reina Valera 1960 dice yugo desigual. Con los incrédulos. ¿Por qué dice? Porque qué compañerismo, escucha, iglesia, tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión, hermanos? No hay comunión, la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial. ¿Quién es Belial ya, hermanos? Dijimos. ¿Quién es Belial? Porque a veces no sabíamos, a veces decimos, ¿qué nombre es ese? El diablo. ¿Qué en común tienen Cristo y el enemigo? Cero.
Nada. ¿O qué parte del creyente sigue explicando la palabra de Dios misma? Se explica por sí misma, amén. Y se interpreta, dice, ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? Tú y yo, mira, cuando un creyente se une en matrimonio con un incrédulo, no tiene ninguna comunión. Por eso, si en los creyentes hay problemas, imagínate en un creyente y no creyente. Por eso mis hijas, me canso de decirles, cuando se casen, empiezan a hablar de jóvenes ellas, porque son niñas, es normal. Empiezan a decir, ya tienen 21 años, y empiezan a hablar, me gusta. No, ellas no dicen enfrente de mí así, me gusta, pero dicen, oh, ya viste, y eso es normal. Y les digo, ¿es cristiano? ¿Es cristiano? Y que no solamente diga, porque yo voy a pasar por tengo una lista allí, hermanos, que tienen que pasar esa lista. ¿Es cristiano? ¿Por qué? Porque es muy importante, hermano. Si se junta el creyente con el incrédulo, su suegro, no hay compañerismo, y su suegro es el enemigo. ¿Y qué acuerdo, dice, hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo? ¿Qué tienen de acuerdo en común los ídolos con Dios, con el templo sagrado santo de Dios? Por eso esas iglesias que tienen ídolos no están de acuerdo con Dios. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré, dice, entre ellos, y seré su Dios, en mayúscula, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí de en medio de ellos. ¿De quién? De todos los que practican tales cosas, de todos los que andan en tinieblas, de todos aquellos incrédulos que no quieren venir a la luz, para que sus pecados no sean revelados. Y dice, salid del medio de ellos y apartaos, dice el pastor. Dijeron en la iglesia Westgate, dijo el pastor, pero el pastor, ¿quién se cree? Nos está quitando todo. Mira, hermanos, ahora vamos a ir a continuación a lo que podemos hacer en este día, el 31. ¿Qué podemos hacer en ese día? Porque tampoco podemos decir, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada, vamos a quedarnos todos tranquilos, no vamos a hacer nada. Exacto. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis, dice, lo inmundo, y yo os, ¿qué dice? Y os recibiré. Quiere decir que Dios va a estar agradado con nosotros cuando nos apartamos, cuando ponemos y exponemos a la obra de las tinieblas. Y créeme que el enemigo no está contento con ninguno de nosotros, especialmente con este que está atrás de aquí del púlpito. Pero gracias a Dios que el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí, y te voy a llevar a ese texto porque es poderoso. Y este texto siempre lo tenía un pastor, un predicador que ya está en la presencia de Dios, que algunos lo conocen. Este pastor, siempre que estaba predicando, a pesar que tenía otra escritura, siempre tenía abierto en Isaías 61 o en Lucas 4, pero vamos a ir nosotros mejor a Lucas 4. Siempre lo tenía allí. ¿Para qué? Para que él se estuviera siempre claro de lo que él estaba diciendo y predicando. Mira lo que dice, tremenda, poderosa palabra, lo que dice la palabra en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los que están en tinieblas, a los que moran en tinieblas, a los que, y dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos por el enemigo, a predicar el año agradable del Señor. Para eso Dios nos ha puesto, hermanos, no solamente a mí, a ustedes creyentes también. El Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu de Jehová está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, el Espíritu Santo de Dios está en mí y está en ti. Y ¿sabes lo que quiere hacer el enemigo? Hay veces que nos quiere no solamente engañar, pero nos quiere mentir, nos quiere sembrar duda y nos quiere intimidar. Pero no se lo vamos a permitir porque el Espíritu de Jehová está sobre mí.
El Espíritu de Dios está sobre mí y nos ha dado, hermanos, autoridad. Mira, sabía, hermano, que Dios es tan poderoso. Y les voy a ilustrar esto para finalizar y concluir en esta mañana. Si tú vas en la autopista 4 o en la 75, en la 275, y ves a un 18-wheeler, a un camión de 18 ruedas, tú no te le vas a atravesar a ese camión. ¿Por qué? Porque tiene poder. Si te le atraviesas a ese, te va a llevar. Te lleva, porque tiene poder. ¿Cuántos traileros tenemos aquí? No hay traileros. Gracias. Bueno, no, es tremendo. Traileros, camioneros, rastreros. Ahora sí ya entendieron. Ahora sí ya entendieron. Rastreros es aquellos, le llaman en Cuba los que guían trailers. Ellos son tremendos. Si tú te le atraviesas, te lleva. Recuerdo un viaje que íbamos a Texas. Mi esposa iba manejando y yo iba descansando y se le atravesó a uno. Por poco la saca del camino. A ellos no les importa. Aquí en Estados Unidos, en nuestros países sí nos respetan, te llevan. Una amiga de ella cercana, una familiar cercana, hace 2 semanas murió porque un camión, un trailero, un rastrero se la llevó y los 3, todos murieron. Todos, porque tiene poder. El enemigo es así, es como un trailer, es como un camión, tiene poder. Pero si se le para delante de él el sheriff, la autoridad, aunque venga con poder ese, se va a parar. Se para porque se para. Porque aunque tiene poder, ¿quién tiene más poder? La autoridad, el sheriff, el oficial de policía, porque lo respalda el gobierno, las leyes. Y si él le dice, párate, se para. El enemigo tiene poder limitado, pero Dios nos ha dado la autoridad de Cristo. Y yo no vengo en mi nombre. Por eso cuando nos enfrentamos a luchas así espirituales, hermanos, no vengo en el nombre de Juan Alvarado, vengo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vengo en la sangre, no en la sangre tipo, hasta yo soy hasta positivo, pero yo sé, hasta en mi sangre soy positivo, hermano. Yo no sé cuántos aquí son de sangre negativa, pero yo hasta en mi sangre creo que soy positivo. Amén, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Yo no vengo en la sangre mía, vengo en la sangre del Cordero del Señor Jesucristo, que nos da autoridad. Y cuando el enemigo viene, no nos paramos en nuestro nombre, nos paramos en el nombre de Jesucristo. Dice, Él nos da la autoridad. Le dio la autoridad a los discípulos para hollar serpientes, para levantar enfermos. Eso fue a los discípulos. Pero nos paramos en esa autoridad nosotros ahora, en la autoridad de Cristo. Gloria a Dios por eso, hermanos. En la autoridad. ¿Qué debemos de hacer? Y concluyo con esto. En vez de participar en el Halloween, en el paganismo, en la senda de Wicca, de brujería, de hechicería, en estar en armonía con Halloween, dejemos que nuestros niños, en vez de hacer eso, orar por ellos, protegerlos en oración desde ahora ya. Yo les voy a invitar ahora que nos levantemos y oremos los unos por los otros. ¿Qué debemos hacer? Orar los unos por los otros en nuestra casa y contrarrestar las obras del maligno, porque si algunos nos vamos a encontrar allí por el camino, les vamos a dar vida, les vamos a dar palabra de Dios. Mira, posiblemente a lo mejor no tengo un chocolate, pero este es mejor que ese chocolate que yo te quiero regalar, pero no tengo, te regalo. Al Señor Jesucristo le pedían oro y plata, ¿no? El que estaba ahí a la puerta del templo, y él le dijo a Pedro, y le dijo Pedro, oro o plata no tengo, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate, párate y anda. Y se levantó ese cojo. Entonces, cuando vengan a nosotros, les vamos a dar palabra de vida. Palabra de vida. ¿Qué podemos hacer en este día, el día de mañana? Vamos a movilizar a toda nuestra familia a orar. A orar. Y en esta noche, para comenzar, porque vamos a hacer, regresen esta noche porque vamos a tener otra oración más especial en esta noche para contrarrestar las obras del enemigo. ¿Qué más vamos a hacer, pastor, el día de mañana? Vamos a leer salmos, vamos a cantar himnos en nuestras casas. Y si puedes invitar a un hermano de la iglesia, a un vecino,
a tener un devocional, qué mejor. Porque estamos contrarrestando las obras del enemigo. ¿Qué dice la Biblia que hagamos? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados en regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Efesios 6:10 al 12. Vamos a pararnos firmes. Pueden levantarse en esta mañana y pararse firmes en las promesas de Dios.